un podcast de Cooperativa. En el episodio anterior de Relatos Policiales, en los pasillos de una clínica psiquiátrica, un hombre camina escoltado por 2 guardias. Lleva las manos esposadas y mastica tabaco sin cesar. Arrastrando los grilletes que contienen sus pasos, entra en una sala de blanco, en un hospital a 200 kilómetros de Estocolmo. Es 1992. Sture Bergwall, adicto, lleva 2 años encerrado. Lo detuvieron tras asaltar un banco bajo los efectos de la abstinencia. Pero ese día, en esa sala, le contará a un psiquiatra una historia que impactará a Europa y que cambiará las vidas de decenas de personas en distintos países. Bergwall confesará los crímenes que ha llevado adelante a lo largo de casi 30 años. En total, se identificaron 39 asesinatos cometidos a lo largo de 3 décadas, todos a manos de un hombre detenido por intentar robar un banco. These are the eyes of a monster. A killer so depraved he readily Estos son los ojos de un monstruo, un asesino tan perverso que ya ha confesado más de 30 asesinatos. En el caso de mi hijo, que desapareció en 1980, dijo que había ocultado el cadáver, incluso que se había comido partes del cuerpo, dijo toda clase de cosas horribles. Bergwall tomó el apodo de Thomas Quick, Thomas por el nombre de su primera víctima, Quick por el apellido de su madre, pero la prensa tenía otro nombre para él. Lo apodaron Hannibal Lecter. La prensa, los equipos médicos, el sistema de justicia expresaban al menos el alivio de tener tras las rejas a un criminal tan peligroso como para haber asesinado a decenas de personas. No sabían entonces que todo era mentira, que todo era una macabra fantasía. For almost 2 decades, Thomas Quick was known as Sweden's worst serial killer. Quick was convicted of 8 murders and admitted to killing more than 20 others. But it turns out he wasn't a serial killer, rather he was a serial liar. Thomas Quick was actually the alter ego of Stu. 2021. Una pequeña plaza de un pueblito europeo ve florecer sus árboles en medio de praderas que rodean las bancas de madera. Con el periódico bajo el brazo, un hombre de poco más de 70 años camina hacia una de esas bancas. Su cabeza muestra amplias entradas al borde de la calvicie. Lleva una barba blanca, ojos azules apagados. Da la impresión de ser un amable abuelito. Se sienta a leer el diario bajo el sol. Es algo habitual en Sture Bergwall. Siempre leyó el diario, todos los días, y eso le permitió conocer en detalle los casos policiales que inspiraron sus mentiras. El hombre que confesó haber asesinado 39 personas en realidad nunca mató a nadie. Inventó todo. Los médicos de la clínica psiquiátrica Seider le creyeron todo, también la policía, los fiscales y el sistema judicial que lo condenó a pasar décadas en la cárcel. Todo era mentira. For almost 2 decades, Thomas Quick was known as Sweden's worst serial Por casi killer. 2 décadas, Thomas Quick fue conocido como el peor asesino serial en la historia de Suecia. Quick fue encarcelado por 8 crímenes y confesó haber cometido al menos otros 20. Pero resulta que no era un asesino en serie, sino un mentiroso en serie. Thomas Quick resultó ser el alter ego de un hombre con trastornos mentales, detenido por el robo de un banco, y dijo a sus terapeutas. El primer crimen que confesó Thomas Quick fue el de Johan Asplund, un niño de 11 años que desapareció en Suecia en 1980. Quick había leído la historia en el periódico y aseguró a los médicos que él era responsable de su desaparición,
que lo mató, que enterró las partes de su cuerpo en distintos lugares. Los relatos son terribles, relatos que el padre del niño nunca se tomó en serio, nunca creyó la confesión de Quick. Dijo que había ocultado el cadáver, que lo había desmembrado, incluso que se había comido partes del cuerpo. Dijo toda clase de cosas horribles. Pero tú nunca lo creíste. Pensabas que Thomas Quick era inocente. A mediados de los 90, los medios suecos se horrorizaron con las confesiones de Thomas Quick. Las sesiones del supuesto asesino con los psiquiatras eran noticia. Las historias eran horribles, pero vendían periódicos. Sin embargo, para el periodista y documentalista Hannes Rastam, las piezas no calzaban. Junto a la reportera Jenny Karem, inició su propia investigación. Leyeron más de 50.000 páginas de documentos judiciales, los interrogatorios policiales, las notas de las sesiones con los psiquiatras. Visitaron a Thomas Quick en la clínica. La periodista Jenny Karem relata con qué se encontraron. Cuando revisamos todo, resultó que no había evidencias físicas ni técnicas y para ese caso no había nada que indicara siquiera que este hombre fuera un asesino. Tampoco había testigos. La única pieza de evidencia física que vinculaba a Thomas Quick con un asesinato era un pequeño trozo de hueso que encontró la policía noruega tras drenar el lago en el que Quick, según su confesión, ocultó el cuerpo de una niña de 9 años, desaparecida desde 1988. Los peritajes finales revelaron otra negligencia en el caso. Se trataba de un trozo de madera. ¿Cómo un paciente psiquiátrico fue capaz de convencer a médicos, a policías, a fiscales? ¿Cómo le creyeron? Según la periodista Jenny Karem, las confesiones provocaron una profunda excitación a los terapeutas de la clínica. Para ayudarle a recordar los detalles de los crímenes, le pasaron libros de asesinos en serie y artículos de periódicos. Además, durante sus primeros años en prisión, a Quick le permitían salir esporádicamente. Aprovechaba sus momentos para ir a bibliotecas públicas, a revisar diarios viejos. Ya entonces comenzó a planear su relato. Estaba decidido a transformarse en un asesino en serie. Todos esos elementos permitieron que Quick inventara asesinatos y utilizara viejos casos policiales sin resolver para atribuirse la autoría de crímenes que nunca cometió. La policía, por cierto, estaba encantada de cerrar esas investigaciones con un culpable. Esta es la voz de Sture Bergwall, alias Thomas Quick, en la actualidad. Mucha de la información que usé vino de la propia policía. Los policías que me interrogaban gradualmente me entregaban información sobre los casos cuando me preguntaban por ellos. Hubo muchos interrogatorios y de ahí obtuve buena parte de la información. Entonces, mientras ellos te interrogaban, de alguna forma tú también los estabas interrogando. Sí, finalmente fue como una colaboración. Ese es el cómo. Pero, ¿por qué? ¿Qué objetivo persigue un hombre alimentar una historia como esta? ¿Por qué hacerse pasar por un asesino serial? Primero, y lo principal, porque me daban drogas. Eso era lo central. Y además por un sentido de pertenencia. Esto hacía que me tomaran en cuenta. Sentía que pertenecía a este lugar, en la clínica, con los psiquiatras. La verdad quedó al descubierto en 2008, cuando los periodistas Hannes Rastam y Jenny Karem publicaron un reportaje documental con los resultados de su investigación. En él, Thomas Quick hace su última y más sorprendente confesión: jamás ha matado. Si no hubiéramos descubierto esto, creo que en Suecia todavía estaríamos contando la historia de un terrible asesino en serie, aunque Thomas Quick nunca haya matado a nadie.
Pero las consecuencias de las mentiras de Thomas Quick son profundas. Decenas de investigaciones quedaron en nada, volvieron a cero. Casos de personas desaparecidas quedaron sin respuesta, y con ello, decenas de familias en la incertidumbre, como el padre de Johan Asplund. La culpa es del fiscal y sus investigadores, de los médicos y psiquiatras. Ellos me pusieron en esta posición, a mí y a todos los familiares de las víctimas. Ellos son los responsables de esto. What would you say to them? Perdón. Es lo único que puedo decir. These are the eyes of a monster. A killer so depraved, he readily confessed to 30 murders, sexually assaulting men, women and children. Crimes committed throughout Scandinavia. His newly adopted name, Thomas Quick, synonymous with evil. But it was all a lie. En 2013, 23 años después de su detención y a 21 años de su primera confesión, Sture Bergwall fue liberado y exonerado de todos los cargos. Hoy tiene 71 años. Tal como se relata al inicio de este episodio, actualmente vive en un pequeño pueblo europeo, pero nadie sabe exactamente dónde. Tras su liberación, se le otorgó una nueva identidad y fue reubicado en un país desconocido, donde rehizo su vida. El caso de Thomas Quick ha inspirado libros, documentales y películas. Es reconocido como el peor fracaso en la historia del sistema judicial de Suecia. He was a big shot, big story. All these murders, maybe our first real serial killer. The man is the sadist, he's a cannibal. Only one question remains. Is he really human? He confessed to 39 murders, and then he stopped talking to the police. Something happened. He became almost like a Jesus figure. What if he never did all of this? Las investigaciones afectadas por las falsas confesiones de Bergwall nunca fueron resueltas. We don't know where he is. We don't know how much he had to suffer before he was killed. No sabemos dónde está mi hijo, no sabemos cuánto sufrió, ni siquiera tenemos un sitio al que ir a visitarlo. No hemos tenido la oportunidad de sepultarlo. Su asesino sigue libre allá afuera. His killer is still out there free. Först och främst så fick jag droger. Det var det absolut. When I started turning all the stones, it turns out there were no physical evidence, no technical evidence. Este episodio de Relatos Policiales se grabó el miércoles 16 de junio de 2021. Contiene material de ABC News Australia, Deutsche Welle, El País y el documental Las Confesiones de Thomas Quick. Relatos Policiales es una producción de cooperativapodcast.cl. Nos encuentras también en iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Perdón. Det är det jag kan säga. Es lo único que puedo decir.